Quiero compartir en esta noche la importancia de que nosotros tenemos que aprender a hablar o tenemos que aprender a profetizar sobre nuestras circunstancias. Aquí cuando nosotros vamos al valle de los huesos secos, vamos a compartir esa palabra. Allí en Ezequiel capítulo 37, vamos a leer allí unos versículos, pero esta palabra nos enseña en cierta manera que hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y vamos a leer allí la palabra de Dios. Dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Y yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor le dice: huesos, voy a hacer que entren en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes, el aliento de Dios, y volverán a vivir. Y así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Y profeticé tal y como se me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y eran un ejército bastante numeroso. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 10. El valle de los huesos secos. Esta palabra es una palabra poderosa. Y aquí está hablando una de las cosas que comienza diciendo el capítulo. Dice la mano, dice la palabra, dice la mano de Jehová, ¿no es cierto? Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos secos. Ahí es donde el Espíritu de Dios lo llevó, a ese valle de huesos secos. Pero lo interesante, dice la palabra, que fue la mano poderosa de Dios, ¿no es cierto? La presencia de Dios, la unción de Dios realmente que estaba sobre la vida del profeta, fue la que lo llevó allí a ese valle seco, ese valle donde lo único que había era muerte, lo único que había eran huesos. La Biblia dice que era un valle de muchos huesos secos, pero fue la mano poderosa de Dios que estaba sobre su vida. Y es interesante que muchas veces nosotros decimos esto tiene que ver con la unción de Dios, la mano de Dios, pero muchas veces cuando la mano de Dios se manifiesta, muchas veces Dios también te va a llevar a lugares donde verdaderamente tiene que haber cambio, transformación. ¿Por qué? Porque aquí dice que la mano de Dios lo llevó ¿a dónde? A un lugar, a un valle donde había ¿qué cosa? Sequedad, donde había muerte, donde era un cementerio, donde no había vida. Allí faltaba ¿qué cosa? La vida. Lo que no había en ese valle era vida. Todo era ¿qué? Muerte. Era olor a muerto, había huesos de muerto. Era un cementerio, un lugar donde lo que falta es ¿qué cosa? La vida. Es el lugar donde moraba la muerte. Entonces ahí fue llevado este profeta de Dios. Allí ¿para qué? Para profetizar realmente allí ¿qué cosa? Vida. Porque allí se necesitaba que la vida de Dios comience a manifestarse. Y tal vez tú sabes, tal vez en tu vida, o tal vez Dios te lleva a lugares donde tú vas a ver muerte, pero Dios nos lleva ¿para qué? Para que la vida de Dios comience a manifestarse. A veces son hogares, son familias, son vida, que tú ves lo único que se ve, lo único que huele, parece que es a muerte, pero Dios nos lleva allí ¿para qué? Para traer vida. La mano de Dios vino sobre el profeta y lo llevó ¿para qué? Un lugar donde había muerte. ¿Para qué lo llevó? Para darle vida. Dios quería manifestar su vida, era la mano poderosa de Dios
obrando allí, actuando en ese lugar, la mano poderosa de Dios. Y me gusta eso, ¿no? A ver, de la mano de Dios. Yo estaba meditando un poquito de lo que tiene que ver la mano poderosa de Dios, que tiene que ver el poder de Dios sobre la vida del siervo de Dios. Y la Biblia dice que la mano de Dios no se ha cortado hoy día para salvar. La mano de Dios no se ha cortado, y eso tiene que ver con esa mano de Dios sobre nuestra vida. Sin la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida, esa presencia de Dios, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que cambia la circunstancia? Tiene que ver, es el poder de Dios, aleluya, el que puede transformar una vida, una familia, un hogar, una circunstancia, que no hay nada que puede parecer muerto. Porque es interesante el pasaje, porque dice la palabra que Dios lo llevó y lo hizo caminar por entre los huesos. Es como que Él fue y comenzó a ¿qué? A caminar, a ver el panorama, a ver toda esa situación, ¿no? Como que Dios lo llevó en el espíritu y le hizo mirar. Y lo único que Él veía era hueso. Dice, y están secos, y bastante secos. Eran muchos y era todo seco, y en gran manera estaba seco. Era como mirar la situación y poder decir, esta situación realmente está mala. No es que está un poco mal, que está funcionando. No, está mala la situación. Realmente es caótica la situación. Realmente parece que no hay ninguna salida. Parece que de este montón de huesos no puede suceder nada bueno. La Biblia dice que eran huesos por todos lados. Entonces está hablando de esa crisis, está hablando de esa situación donde muchas veces Dios quiere intervenir. Dios viene con palabra de esperanza, palabra de ánimo. El pueblo se sentía desganado, el pueblo se sentía que habían sido esparcidos por todos lados, y está hablando del pueblo de Israel. Esta palabra, se sentían como que sepulcro, que todo se había acabado para ellos. Y es ahí donde viene Dios con una palabra de esperanza, con una palabra de ánimo, y decirle, no, yo voy a intervenir, yo voy a reunir hueso con hueso, yo los voy a traer de donde están separados. Eso me está hablando de unidad, eso me está hablando de que Dios tiene ese poder de unir. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu de Dios, entonces comenzó a unir ¿qué? Hueso con hueso. Comenzó a unir aquello que estaba separado, aquello que estaba dividido. Tú tienes que creer que Dios es el Dios de la unidad. El Dios donde hay separación, Dios va a traer restauración y Dios va a traer unidad en este tiempo. Porque Él es el Dios que quiere traer esa restauración a los hogares, a las familias. Quiere traer esa unidad. ¿Por qué? Porque Dios dice que comenzó a juntar hueso con hueso. Eso me está hablando de esa unidad que Dios también quiere traer sobre las familias. Dios quiere manifestarse de una manera poderosa. Y si nosotros vamos allí a Números capítulo 11, hay una palabra cuando habla de la mano de Dios, y vamos a leerlo allí en Números capítulo 11. Allí está hablando de la mano poderosa de Dios. Números capítulo 11. Allí dice el versículo, el 23 habla sobre todo de donde Dios está hablando de la mano poderosa de Dios. Y dice la palabra del Señor, y podemos leer desde el 21. Y el pueblo se estaba quejando, ya estaba harto de comer el maná. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, está hablando con Dios, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan, dice, abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué es lo que dice Dios? Que no se ha cortado, ¿qué cosa? Su mano. Moisés estaba preocupadísimo. Él dijo, ¿cómo voy a hacer para darle carne a toda esta cantidad de gente? Dios mío, si tengo que degollar todas las ovejas, toda la vaca que tenemos acá, y por un mes entero no hay forma de que yo pueda traer el alimento, pueda sustentar a todos estos miles de gente que están aquí en el desierto. Entonces estaba él hablando con Dios, y a veces así somos nosotros. Es como que aquí estaba Moisés, Dios le dijo, yo le voy a dar harto carne para que tengan un mes, pero para que se harten, ¿no? Porque el pueblo se estaba quejando que era muy liviano, el maná que es tan liviano, y quejándose de lo que la provisión que Dios le daba día a día. Entonces Dios estaba hablando con su siervo Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo le voy a dar carne por un mes entero y van a tener para comer. Y ahí donde viene la pregunta de Moisés. Moisés dice, pero ¿cómo voy a darle carne a toda esta gente?
En cierta manera Dios estaba diciendo, ese es mi asunto, yo sí sé lo que yo voy a hacer. Y eso pasaba un poquito en el valle de los huesos secos, porque la mano de Dios estaba sobre Ezequiel, él estaba mirando el asunto y Dios lo llevó a él a mirar, a caminar por el asunto, un poco ver el panorama de la situación. ¿No es cierto? Había una situación caótica. Aquí estaba Moisés viviendo una situación con el pueblo de queja, de un pueblo que se quejaba, y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo le voy a dar carne a esta gente. Tanto que se quejan, van a tener carne que le va a salir por las orejas. Y ahí donde viene la respuesta en el 23 de parte de Moisés. Dice entonces de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si yo cumplo mi palabra o no. Ahí estaba Dios. Dios dijo, oh, tú vas a ver ahora. Y dice el versículo 31 del mismo capítulo, y dice, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces vemos ahí la manifestación. Dios le dijo a Moisés, tú vas a ver. Tú lo vas a ver cómo yo lo hago. ¿Por qué? Porque Moisés pensó que él tenía que solucionar el problema. Y Dios dijo, eso lo voy a hacer yo a mi manera. Era la mano poderosa de Dios que no se ha cortado. Y aquí vemos que dice Dios que envió como ¿qué? Como un viento. Dice que vino como un viento. Y ese viento que trajo, eso es el viento de Dios. Y vemos, cuando hablamos del viento, estamos hablando del Espíritu que trae aquellas cosas que son las cosas sobrenaturales de Dios. Está hablando del Espíritu. Dice que vino como un viento. ¿Y qué trajo ese viento? Ese viento comenzó a traer ¿qué? Codornices, de a montones, de a montones, de a montones, de a montones. Dios comenzó a manifestarse. ¿Qué era eso? La mano de Dios. Era la mano poderosa de Dios interviniendo de una manera sobrenatural, trayendo la carne, trayendo esa provisión que realmente el pueblo estaba reclamando. Y lo mismo sucedió allí en el valle de los huesos secos. Vemos la mano de Dios poderosa sobre Ezequiel moviéndose, y le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Cuál es la pregunta que le hace Dios a Ezequiel? ¿Esos huesos vivirán? ¿Vivirán esos huesos? ¿Recobrarán vida esos huesos? Esa fue la pregunta. Qué interesante que Dios le hizo una pregunta. Y eso lo usa mucho Dios. Porque uno ve a Jesús, cuando uno lee los evangelios, una de las cosas que Jesús siempre hacía era preguntas. Dios a veces viene con preguntas y le dice a Ezequiel, le hace la pregunta, no le hizo la pregunta ya con Moisés que estaba hablando, ahora está con Ezequiel y le hace la pregunta, Ezequiel, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú respecto a la situación? ¿Esos huesos tienen probabilidad o no tienen probabilidad? ¿Van a vivir o no van a vivir? Qué interesante cuando Dios te viene con esa pregunta y tú dices, ay, ay, ay. ¿Cómo veo la situación? Por eso dice, nunca podemos analizar las cosas de la perspectiva nuestra, de la perspectiva, porque a veces Dios tiene otra perspectiva. Dios tiene otra forma de ver las cosas. Entonces, me gusta la respuesta que dio Ezequiel. Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y dice, yo no sé. Yo lo analizo de mi punto de vista y parece que todo está perdido. Pero dice, Señor, tú lo sabes. Tú sabes esta situación. Tú sabes cómo está este valle, cómo está la situación. Pero dice Dios, tú lo sabes si esto puede recobrar vida. Tú sabes si esto puede volver a surgir de nuevo. Parece que está muerto, parece que está bien muerto. Pero Señor, tú lo sabes. Tú tienes el poder, ¿para qué? Para resucitar. El viento de Dios puede venir a tu favor. El viento de Dios puede venir en tu matrimonio, en tu familia. Lo que el enemigo dijo está muerto, Dios dice no, va a vivir. Y tú no hay que decir amén, Señor. Lo que tú digas, eso va a ser. Si tú dices que vivirá, es que va a vivir. Si tú dices que no va a morir, no va a morir. Entonces tenemos que estar en acuerdo con ¿qué? Con la palabra de Dios. A veces nosotros no sabemos, pero sí tenemos a quien sí sabe lo que va a suceder. Tenemos a Dios. Aquí Ezequiel dice, Dios sí sabe. Dice, tú sabes lo que va a suceder con esta situación. No importa las situaciones que nosotros vivamos, por más imposible que parezcan, nosotros tenemos que creer que el soplo de Dios puede venir, el viento del Espíritu puede venir y puede traer aquellas cosas que nosotros necesitamos. Puede venir la vida de Dios en medio de lo más muerto, de lo más seco, de lo más desunido que pueda haber. Puede venir Dios y puede hacer algo tremendo, algo poderoso, traer sanidad, traer
restauración en Cristo Jesús para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu situación económica que tú estés pasando. Tenemos que creer que siempre en Dios hay probabilidades. Siempre Dios tiene una forma, manera de ver las cosas muchas veces como nosotros las vemos. Tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de nuestro Dios, de nuestro Padre, de poder saber que Él tiene el poder de poder transformar las cosas. Porque muchas veces nosotros vemos porque una cosa que nosotros tenemos que ver es vivir la realidad de las cosas y otra cosa es la verdad de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que tú y yo tenemos que aprender a vivir, ¿por qué? Por la verdad de Dios, no por la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, ¿no es cierto? Nosotros vivimos una realidad hoy día, no puede ser mañana, podemos tener otra realidad, es cambiante, pero la palabra de Dios, la verdad de Dios es eterna. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, la verdad eterna de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las realidades de lo que nosotros vivimos cotidianamente van cambiando. Hoy podemos estar bien, hoy puede haber abundancia, mañana puede faltar. Pero nosotros tenemos que tener a Dios que es eterno, la verdad, que es una persona, que es Jesucristo. Él es nuestra verdad. Entonces nosotros nos mantenemos ¿en qué? En la verdad de nuestra vida. Ahí nos sostenemos en la verdad, que es Cristo, la palabra viva. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder enfrentar cualquier situación. Siempre lo decimos. Nosotros tenemos que saber la verdad de Dios, porque hoy puedo decir que estoy enferma, pero yo puedo, mi verdad ¿cuál es? Por la llaga de Jesús yo soy curada. Puedo tal vez tener falta de trabajo hoy día, puede ver, pero tú dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdad. La realidad te dice no tengo carencia, la verdad dice que no tengo dinero para pagar la renta, la verdad dice que no sé qué va a suceder, pero yo me muevo porque tengo una verdad de Dios para mi vida. Yo me muevo por la verdad que es inmutable, la verdad que permanece para siempre. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. La promesa de Dios no va a pasar, va a permanecer. Mi realidad va a ser una realidad cambiante, puede ser buena hoy, pero no tan buena mañana. Pero lo importante es que yo me sostenga ¿en qué? En la verdad de Dios para mi vida y no me mueva por la realidad. Por eso cuando tú ves este pasaje hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Los huesos están secos. La realidad es que hay un desparramo de los huesos por todos lados. La verdad que esto es todo un lío. Esa es la realidad, es el panorama que mis ojos naturales están viendo. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? La pregunta es ¿cómo Dios estaba mirando ese valle? ¿Cómo lo veía Dios al valle de los huesos secos? Dios dijo hay un ejército. Muy diferente de ver las cosas. Dios dijo yo voy a levantar, voy a poner mi espíritu y ellos se van a parar y aquí yo tengo mi ejército poderoso. Dios estaba viendo en cada hueso seco, estaba viendo espíritu, estaba viendo coyuntura, estaba viendo hombres y mujeres poderosos, guerreros de Dios que se estaban levantando en medio de ¿qué? De ese valle seco de tu vida. Tal vez este ha sido un año donde tú dices mi año ha sido como ese valle tal vez de muerte, como que no has podido progresar. Tal vez hay cosas en tu vida que se han estancado, pero Dios, ese Dios que va a resucitar, que va a soplar su viento del espíritu, es la mano poderosa de Dios que va a comenzar a moverse en este tiempo. Pero Dios quiere que tú puedas usar tu boca para profetizar, tu boca para hablar la palabra, tu boca para hablar las promesas de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre nuestra nación. Tenemos que ser el tiempo de hablar y profetizar lo que Dios quiere manifestar en la tierra. No hablemos el problema, seguimos hablando, estemos de acuerdo con Dios y hablemos exactamente lo que Dios quiere. Y si tú no sabes qué decir, dile Señor, tú sí sabes cómo va a ser el final de esta situación y Dios va a intervenir en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a poder hablar lo que Dios realmente quiere que nosotros hablemos en este tiempo. Aquí estaba este hombre profetizando, hablando realmente lo que Dios quería que hablara. Y así debe ser en nuestra vida. Dios en este tiempo quiere que tú puedas hablar la verdad de Dios a tu realidad. Háblale la verdad eterna de Dios. Ahí donde nosotros vamos a tener verdadera victoria. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Es como fuego que consume y es como martillo que quebranta la piedra. Entonces no tenemos que aprender a hablar ¿qué cosa? Palabra de Dios. Entonces ¿qué estás haciendo con la verdad de Dios? Estás martillando.
Está martillando. Como un martillo que en algún momento la piedra va a ¿qué? Va a ceder. Uno dice, no se ve nada. No, sigue martillando, sigue hablando la palabra, sigue profetizando. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo. La piedra mayormente tú no la vas a romper en el primer martillazo. A veces hay piedra que tú tienes que martillar y tienes que ahí estar. Pero llega un momento que se va, ¿qué cosa? Debilitando y termina ¿qué? Rompiéndose, se termina rompiendo. Así dice que la palabra es como martillo que quiebra ¿qué cosa? Lo duro, que quiebra la piedra. Entonces tenemos que aprender a profetizar, aprender a hablar la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra circunstancia. Tenemos que aprender verdaderamente a hablar lo que Dios realmente quiere que nosotros hablemos en este tiempo sobre toda situación de nuestra vida. Hay poder en nuestras palabras y tenemos que aprender a hablar lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo, que podamos ser los mensajeros, los voceros de Dios, pero hablando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la célula, allí donde tú estás. Comencemos a ¿qué? A hablar la palabra de Dios y comencemos a creer que la mano poderosa de Dios se va a mover a tu favor. Así como el viento sopló y trajo allí las codornices, ese viento mismo dice que el Espíritu comenzó a soplar sobre ¿qué? Sobre ese valle de huesos secos. De los 4 vientos, de los 4 puntos cardenales, dice que vino un soplo de Dios sobre aquel valle y comenzó a haber ruido y todo comenzó a moverse, todo comenzó a entrar ese espíritu de ¿qué? De vida. Allí donde estaba la muerte comenzó a entrar el espíritu de vida y comenzó a haber un cambio, una transformación, y creemos que Dios va a traer cambio, transformación a la familia, a los hogares. Dios va a traer libertad, pero Dios quiere que nosotros comencemos a profetizar que las cosas van a ser transformadas, que las cosas van a ser cambiadas en tu casa, en tu familia, en tu entorno, que tú vas a salir de esa situación. No importa cuán difícil que parezca, Dios está, aleluya, para manifestar su mano poderosa a tu favor, a favor de tu casa, tu familia, tu barrio. Allí yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo para poder ser esos hombres y mujeres de Dios que podamos llevar vida donde hay muerte. Donde podamos llevar vida. ¿Por qué? Porque aquí había muerte, pero vino el profeta de Dios, representante de Dios, siendo la voz de Dios en ese lugar, y comenzó a ¿qué? A hablar palabra de Dios. Palabra de Dios, y la vida de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios comenzó a manifestarse en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Todo lo que no es de Dios, tú tienes la autoridad, pero tenemos que usar la palabra con autoridad y con poder contra todo plan del enemigo. Jesús venció al enemigo, tal vez en la carne débil, pero Él venció a Satanás allí en el desierto. ¿Con qué? Con la verdad. Siempre cuando tenemos nosotros la verdad vamos a tener victoria sobre el enemigo. ¿Dónde trabaja el enemigo? Él trabaja en la realidad de la situación. Por eso es tan importante mantenernos en la verdad. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y tuvo victoria sobre el enemigo. ¿Dónde se mueve el enemigo? En la realidad, en las circunstancias, ahí. Y ahí Él gana. Por eso nosotros tenemos que permanecer en lo que dice Dios. No, la palabra, escrito está. Mi Dios está conmigo, mi Dios es el que me guarda, el que me defiende. La mano poderosa de Dios me está guiando. David decía en el Salmo 139, aún en las tinieblas, aún en el lugar más recóndito, tu mano me guiará. Era la mano de Dios, aún en medio de lo más negro que pueda haber. Tu mano, Señor, es la que me va a guiar. Es la mano de Dios la que nos va a guiar en todo momento, en toda situación de tu vida. La mano de Dios te va a guiar, la mano de Dios te va a proteger, la mano de Dios te va a guardar. Pero es la mano de Dios que nos ha cortado para oír, para salvar, para rescatar. Lo dice también Isaías 54, creo que es, o 59, 2. También dice la palabra que la mano de Dios no se ha cortado. Es la mano de Dios que todavía se mueve hoy día a favor de aquellos que le creen. Y yo creo y declaro que Dios va a traer un cambio, una transformación a tu vida, a tu circunstancia, a tu situación en la cual estás viviendo. Que viene un tiempo donde Dios va a usar tu boca para que lo hable, para que profetice lo que Dios quiere manifestar en este tiempo, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa. Que tú puedas ser ese instrumento de Dios para poder hablar a la circunstancia en este tiempo. Así que yo creo que tenemos que saber que nosotros tenemos el poder en nuestra boca, en el hablar. ¿No es cierto? La palabra de Dios dice que hay poder de vida
o de muerte, ¿no es cierto? Nuestras palabras. Entonces no tenemos que aprender a hablar palabra de Dios. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y vamos a orar en esta noche y vamos a pedir realmente que tú puedas hablar en esta noche a tu situación.